Julián, de 78 años, había viajado toda la mañana en autobús desde su pueblo en Extremadura para visitar a su hijo en Madrid. Sin embargo, en cuanto vio la cena que su nuera sirvió, se limitó a beber un sorbo de agua en silencio y, sin decir palabra, cogió su zurrón y se marchó. La verdad que se escondía detrás de esa escena haría llorar a cualquiera. «Ya has llegado, papá. Pues mira, casi mejor lo dejamos para otro día, que hoy nos ha surgido un imprevisto». La voz de su hijo Javier resonaba en el teléfono en medio de la abarrotada estación sur de autobuses, mezclada con los anuncios de llegadas y salidas y el murmullo incesante de la gente. Julián permaneció inmóvil en un viejo banco de plástico, su mano nudosa y curtida por el campo aún aferrada al teléfono móvil, un modelo antiguo con los botones desgastados. Lo había oído perfectamente. Al otro lado, se escuchaba el tintineo de platos y cubiertos, y la risa ahogada de un niño pequeño. Julián bajó la vista hacia la descolorida bolsa de lona que descansaba a sus pies. Dentro llevaba un jamón ibérico de bellota curado por él, un tarro de aceitunas aliñadas caseras y una pequeña orza de cerámica que había traído del pueblo. Aquella mañana se había levantado a las 3:30, había calentado agua para un té y se había puesto su mejor ropa. La camisa blanca, aunque vieja, la había planchado la noche anterior con una antigua plancha de carbón. Quedó tan lisa que las vecinas del pueblo se habían reído. «¿Pero dónde va usted tan elegante?» «Julián, a Madrid a ver a su hijo o a una boda», le habían dicho. Él también se rió. Esa sonrisa suave y resignada de quien se ha acostumbrado a la soledad. Hacía demasiado tiempo que no veía a Javier, que siempre decía que estaba muy ocupado. Hacía años que su hijo apenas volvía al pueblo. El trabajo en la ciudad, el niño, que ya iba a primaria. Julián lo entendía. La gente del pueblo a menudo se quejaba de que los hijos se olvidaban de los padres, pero él pensaba distinto. Vivir en una gran ciudad como Madrid, con la hipoteca, el colegio del niño, las facturas de la luz y el agua, a veces hasta respirar hondo parecía un lujo. Lo entendía, por eso nunca se había quejado, pero hoy era un día especial. Era el aniversario del fallecimiento de su mujer, Isabel. Hacía 3 años. Desde que ella murió, cada año él cocinaba una comida, sencilla en su honor. Un buen potaje de garbanzos, unas verduras cocidas y un poco de vino de pitarra. Este año, de repente, la casa se le antojó demasiado vacía. Después de comer, se quedó mirando la silla en la que Isabel solía sentarse en el porche y sintió un nudo en la garganta. Fue entonces cuando decidió coger el autobús a Madrid. Pensó que podría pasar a ver a su nuera y a su nieto. Y si acaso, volverse esa misma noche. No avisó. Quería darles una sorpresa, pero al llegar, al escuchar aquel «casi mejor lo dejamos para otro día», sintió que se le helaban las manos. Se quedó sentado en silencio unos segundos y luego esbozó una pequeña sonrisa. «Bueno, no pasa nada. Descanso un poco aquí y me vuelvo». Al otro lado de la línea hubo un silencio. Parecía que Javier iba a decir algo más, pero al final solo suspiró. «Perdónanos, papá». Julián colgó. A su lado, una vendedora de la 11 le ofreció un fajo de cupones. «¿Un numerito para la suerte, caballero?» Se metió la mano en el bolsillo, sacó 2 euros, eligió uno al azar y lo guardó doblado en el bolsillo de la camisa. La vendedora, al ver la bolsa de lona a sus pies, sonrió y preguntó: «¿Viene a ver a los hijos?» Él asintió. «¿Dónde viven?» «En Chamberí». «Uf, qué lejos. A ver si encuentra un taxi que le quiera llevar». Julián sonrió con amabilidad. «Puedo ir en autobús». Lo dijo por decir, porque no conocía las líneas ni las calles. Desde que murió su mujer, la vista le había empeorado mucho. Para leer los números de los autobuses tenía que entrecerrar los ojos durante un buen rato. Se quedó sentado un poco más y luego se levantó, cogió su bolsa y se dirigió a la parada. El calor de la tarde en Madrid era sofocante,
una mezcla de humo de los coches y asfalto recalentado que le provocó un ligero mareo. Al subir al autobús, tropezó y el conductor tuvo que sujetarlo. «Uy, con cuidado, abuelo». Él sonrió, avergonzado. La edad, que no perdona. El autobús tardó casi 1 hora en llegar. Se bajó junto a una calle estrecha con un taller de reparación de motos en la esquina. El mecánico, al verle caminar, encorvado con la bolsa, le preguntó: «Disculpe, ¿busca a alguien?» «Busco la casa de un tal Javier, que trabaja en un banco». «Ah, Javier, vive al final de la calle, en la casa de la fachada azul». Julián caminaba muy despacio. La pierna izquierda le dolía desde que se cayó de una barca en el río hacía un par de años. Cuando hacía calor, el dolor era sordo y constante. Aún así, al ver la casa del final de la calle con las luces encendidas, sintió un pequeño alivio. Desde dentro llegaban risas, el sonido de un niño corriendo y el televisor. Se quedó parado unos segundos ante la puerta antes de llamar al timbre. Abrió su nuera, Elena. Llevaba un pijama cómodo de color crema y el pelo recogido en un moño. Al verle, su rostro se quedó paralizado un instante antes de transformarse rápidamente en una sonrisa. «Anda, ¿pero de verdad ha venido? ¿Suegro?» «Sí, pasaba por aquí, cerca, y me he acercado», dijo él mientras se agachaba para quitarse sus viejas sandalias de plástico. En el salón había otros 2 invitados. Un hombre, corpulento con camisa blanca, que bebía una cerveza con Javier. Al ver entrar a Julián, Javier se levantó de un salto. «Papá, ¿por qué no me has llamado para que fuera a recogerte?» «No hacía falta, hijo. He venido bien». Javier le acercó una silla. Su nieto, Lucas, que estaba en el suelo montando un puzzle, levantó la vista, miró a su abuelo unos segundos y corrió hacia él. «Abuelo». Julián sonrió y su mano arrugada acarició la cabeza del niño. «Sí, te he traído algo del pueblo». El niño, emocionado, cogió la bolsa y corrió hacia la cocina. Elena fue rápidamente detrás de él. «Deja eso ahí, que ya lo miro yo». Julián, sentado en el salón, escuchó la voz de su nuera en la cocina. No hablaba alto, pero la casa era pequeña y se oía todo. «Madre mía, ¿y ahora dónde pongo yo esto?» Un rato después, Elena trajo la cena a la mesa. Era un banquete en toda regla: gambas al ajillo, un solomillo de ternera, ensalada de marisco y hasta una fuente de pimientos de piquillo que aún humeaba. El aroma inundó la casa. El hombre corpulento se rió a carcajadas. «Hoy te has lucido, Javier». Javier forzó una sonrisa y le acercó una silla a su padre. «Come, papá». Julián miró la mesa durante unos segundos y su vista se detuvo en el plato que tenía delante. Era un plato de lentejas frías, con la superficie algo reseca, y a su lado un trozo de chorizo frito, seguramente del mediodía. No dijo nada. Su nuera, en ese momento, estaba ocupada sirviendo gambas al invitado, sin prestar atención. Javier, al verlo, se quedó helado. Se giró para mirar a su mujer, y Elena, como si de repente recordara algo, palideció. «Suegro, espere». «¿Qué le?» Pero Julián ya había cogido con calma un vaso de agua y bebido un sorbo. Bebió despacio y luego dejó el vaso en la mesa. «Ya he cenado algo en la estación». Se levantó y se colgó al hombro su descolorida bolsa de lona. Javier, alarmado, preguntó: «¿A dónde vas, papá?» «Quédate a dormir y mañana te vuelves». Julián sonrió con una levedad infinita. En el pueblo, las gallinas aún no tienen quien les dé de comer. Dicho esto, se agachó para ponerse las sandalias. Su nieto corrió tras él, desconcertado. «Abuelo, si acabas de llegar». Julián le acarició el pelo y se dirigió a la puerta. Al pasar por la cocina, se detuvo un instante. Su mirada recorrió la olla, arrocera aún abierta y los platos limpios apilados en la estantería. Luego, salió sin mirar atrás.
Javier corrió tras él hasta la esquina de la calle. ¿Estás enfadado, papá? Julián seguía caminando despacio, con la vista fija en el asfalto mojado por un chaparrón de tarde. Soy muy viejo ya. Enfadarse es un cansancio inútil. Papá, déjame que te explique. Se detuvo justo cuando pasaba un camión de la basura, cuyo estruendoso motor ahogó cualquier voz. Cuando el camión se alejó, se giró para mirar a su hijo. Hoy es el aniversario de la muerte de tu madre. El rostro de Javier se quedó sin color. Julián se ajustó la correa de la bolsa en el hombro y siguió caminando hacia el principio de la calle. Javier se quedó, petrificado bajo la luz amarillenta de una farola. Mientras, en la casa, Elena acababa de salir a la puerta cuando oyó la voz de su hijo desde la cocina. Mamá, la orza que ha traído el abuelo tiene algo raro dentro. Mamá, en la orza hay dinero. El grito del niño hizo que todos se detuvieran. Elena, que seguía con la vista perdida en la esquina por donde había desaparecido su suegro, se sobresaltó y entró de nuevo. Javier entró a toda prisa, y el invitado, llamado Ricardo, que hasta entonces había seguido en la mesa, también se levantó, curioso. El niño salió al salón, abrazando la orza de cerámica, con los ojos como platos. Es verdad, mamá, dijo, mientras metía la mano y sacaba un fajo de billetes envuelto en una bolsa de plástico. Javier lo cogió, y antes de que pudiera abrirlo, Elena dijo en voz baja: «Aquí no». El invitado, Ricardo, miró de uno a otro y se rió para quitarle hierro al asunto. Seguro que el abuelo ha guardado unos ahorros para su nieto. Javier no pudo sonreír. Su corazón latía con fuerza, invadido por una sensación difícil de describir. Cuando su padre había mirado aquel plato de lentejas frías, había sentido como algo en su interior se hundía, como una piedra que lleva demasiado tiempo en el agua. Sabía que su padre estaba triste, pero no imaginó que se marcharía tan rápido. Elena llevó a su marido a la habitación. «Mira a ver qué es». Afuera Ricardo volvió a sentarse a la mesa, pero ya sin ganas de brindar. Era el jefe del departamento de crédito del banco donde trabajaba Javier. Había ido a cenar porque pronto habría una reestructuración de personal en el banco, y Javier llevaba meses intentando ganarse su favor para conseguir un ascenso. La visita inesperada de su padre, justo esa noche, los había dejado a ambos completamente descolocados. En el dormitorio, las manos de Javier temblaban al quitar el plástico. Dentro había un fajo de billetes de 50 euros, atados con una goma elástica. Además, había una libreta de ahorros y un papel doblado en 4, con los bordes amarillentos. Elena se sentó en el borde de la cama. Dios mío. Javier abrió primero la libreta. La cifra que vio le dejó sin aliento. 15.000 euros. La fecha del depósito era de hacía casi 4 años. El titular era Julián García y el beneficiario, su nieto, Lucas. Luego desdobló el papel. La letra de su padre era temblorosa, inclinada, como si la hubiera escrito con la mano débil. Estos son mis ahorros para los estudios de Lucas. Pensaba esperar a que fuera un poco más mayor para dároslo. Tu madre, en vida, siempre decía que, pasara lo que pasara, había que procurar que el niño estudiara todo lo que quisiera. Yo ya soy viejo, tener tanto dinero no me sirve de nada. Debajo había una línea más, corta. Hoy es el aniversario de tu madre. Subía a ponerle una vela con vosotros y me volvía. Javier se quedó sin aire. Durante años, había pensado que su padre vivía con austeridad en el pueblo porque estaba acostumbrado a la vida dura. Nunca imaginó que había estado ahorrando en silencio tal cantidad de dinero, y menos aún que todo fuera para su hijo. Elena se mordió el labio. Yo no lo sabía, Javier. Dobló el papel muy despacio. En su mente apareció de nuevo la imagen del plato, boca de lentejas frías. Había sido Elena quien, con prisas, lo había apartado de la comida del mediodía para él. Pensó que su padre estaba acostumbrado a comer de forma sencilla y que él
banquete era para el invitado. En ese momento solo le preocupaba guardar las apariencias por su marido. Pero la mirada de Julián, al ver aquel plato, era como si estuviera viendo algo mucho más profundo. Afuera, Ricardo tosió. Bueno, creo que me voy yendo. Ocupaos de vuestros asuntos. Javier salió a despedirle. Ricardo, antes de irse, le dio una palmada en el hombro. Los viejos son muy de guardar rencor. Mañana, coge el coche y tráetelo de vuelta. Javier solo asintió. Apenas se cerró la puerta, Elena se giró hacia su marido. ¿Vas a ir a buscarle? Quizás aún le alcances. O llámale. Javier cogió el teléfono y marcó, sin parar. El tono sonó durante mucho tiempo y luego se cortó. Volvió a llamar, pero nadie contestó. Lucas, de pie junto a la mesa, preguntó con inocencia. «El abuelo está enfadado, papá». Javier miró a su hijo, con un nudo en la garganta. El niño solo tenía 7 años. No podía entender que hay cosas que, por un simple descuido, pueden herir profundamente a una persona mayor. Afuera empezó a llover. Javier cogió una chaqueta. «Voy a la estación a buscarle». «Voy contigo». «No, quédate con el niño». Dicho esto, salió corriendo. El callejón estaba oscuro y húmedo por la lluvia de la tarde. El olor a alcantarilla y a comida de los bares cercanos se mezclaba, creando ese aroma tan característico de la noche en la ciudad. Javier condujo de un tirón hasta la estación sur, llamando por el camino sin obtener respuesta. Al llegar, aparcó de cualquier manera y corrió a preguntar en las taquillas. «Disculpe, ¿han visto a un anciano de casi 80 años, con una camisa blanca vieja y una bolsa de lona?» El empleado negó con la cabeza. La estación era un hervidero de gente. Una persona mayor del campo, en medio de esa multitud, era tan insignificante que bastaba un momento para perderla de vista. Javier recorrió casi todas las filas de asientos, hasta que vio a la vendedora de la 11 de la tarde. «Oiga, el señor que estaba sentado aquí, ¿dónde está mi padre?» «Se fue hace rato. Cogió un autobús». «¿Qué autobús?» «Creo que el que iba a su pueblo, a Cáceres». El corazón de Javier se encogió. Ese autobús había salido hacía solo 15 minutos. Se quedó parado en medio de la ruidosa estación, sudando a pesar del frío de la lluvia. La sensación de vacío se extendió por su pecho. Cuando era pequeño, si tardaba en volver del colegio, su padre siempre le esperaba al principio del camino. Un día de tormenta, se puso un saco de abono en la cabeza a modo de capucha y salió con una linterna a buscarle. Ahora, un hombre de 78 años había viajado solo hasta la ciudad y ni siquiera había tenido un plato de comida caliente. Se dejó caer en un asiento de plástico. El teléfono vibró. Era Elena. «¿Has encontrado a papá?» «No, se ha vuelto». Al otro lado hubo un silencio. «¿Estás enfadado conmigo?» Javier se frotó la frente. «Estoy enfadado conmigo mismo antes que nada. De verdad que no lo hice a propósito. Solo pensé». La voz de Elena se apagó. «Hace un rato, cuando le he visto ponerse las sandalias, de repente me he acordado de mi padre. Su padre había fallecido hacía años. Cuando vivía, también subía a visitarla y se quedaba en la puerta, por miedo a molestar. Una vez le trajo unas naranjas del pueblo, y ella se quejó. «Papá, si vienes, ven, tú solo, no cargues con peso». Después de su muerte, cada vez que pasaba por una frutería, se quedaba mirando las naranjas durante un buen rato. Javier suspiró. «Duérmete ya». Colgó y se quedó sentado un rato más antes de volver al coche. Esa noche, condujo directamente hacia el pueblo. La autovía estaba oscura, con las luces de los coches formando hileras brillantes que se deslizaban como estelas sobre el asfalto. Mientras conducía, recordaba 1000 cosas. El día que aprobó la selectividad, su padre vendió las 2 últimas hectáreas de tierra que le quedaban para pagarle la matrícula. El día de su boda,
Su padre se pasó toda la celebración atendiendo a los invitados en el patio, y solo cuando todo acabó se sentó a comer las sobras frías. Una vez le preguntó: ¿No te da pena, papá? Él solo sonrió. En la vida, hijo, da igual quién coma antes o después. Al final, todo va a la misma barriga. Entonces, Javier era joven y no le dio importancia. Ahora, al recordarlo, le costaba respirar. Llegó a casa casi de madrugada. La vieja casa de tejado de Uralita descansaba en silencio en medio de la dehesa oscura. La luz del interior estaba encendida. Bajó del coche, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Papá?» Nadie contestó. Empujó la puerta y entró. Sobre la mesa aún estaba la tetera fría y los restos de la comida del aniversario, sin recoger. El humo de las velas casi se había consumido. Detrás de la casa oyó una tos suave. Corrió hacia el patio trasero. Julián estaba sentado en un taburete bajo de madera, limpiando un viejo gallinero con un trapo. La luz amarillenta de una bombilla iluminaba su pelo, ya casi completamente blanco. A su lado, en el suelo, descansaba la bolsa de lona. Al oír los pasos, levantó la vista. «¿Qué haces aquí a estas horas?» Javier se quedó parado un buen rato antes de poder hablar. «Papá, lo siento». Julián se agachó y siguió limpiando el bebedero de las gallinas. Sentir el qué. En serio, no sabía que hoy era el aniversario de mamá. Tampoco sabía lo que había en la orza. La mano de Julián se detuvo de repente. En el patio, el viento de la noche susurraba entre las palmeras. Un perro ladró a lo lejos. Julián dejó el trapo sobre sus rodillas y miró a su hijo durante un largo rato. «Tu madre murió hace 3 años. Su voz era monótona, lenta, y hoy, por primera vez, he sentido que en tu casa era un extraño». Antes de que Javier pudiera decir nada, el sonido de una moto frenando bruscamente en el camino de entrada rompió el silencio. Inmediatamente después, una voz de mujer, agitada, gritó en la noche: «Suegro, suegro, ábrame, por favor». Era la voz de Elena, entrecortada por el cansancio. Parecía haber conducido sin parar desde Madrid, porque aún sonaba, temblorosa. Javier se giró hacia el patio, mientras Julián permanecía inmóvil en su taburete, con las manos sobre las rodillas, como alguien que acaba de superar un largo agotamiento. En la entrada, la luz de la moto barrió unos plataneros antes de apagarse de golpe. «Suegro, ¿está dormido?» Javier corrió a abrir la cancela. En cuanto vio a su marido, Elena preguntó de inmediato: «¿Dónde está?» «Atrás, en el patio». Jadeaba, con el pelo revuelto por el viento. Aún llevaba puesta la bolsa del trabajo. Seguramente había salido con tanta prisa que no le había dado tiempo a cambiarse. La ropa de color crema de la tarde estaba arrugada, y los bajos del pantalón manchados de barro. Entró en el patio y se detuvo en seco al ver la silueta de su suegro bajo la vieja luz amarilla. «Suegro». Julián no se giró de inmediato. Se agachó, cogió un cazo de plástico y llenó de agua el bebedero. Las gallinas, al oír el movimiento, se alborotaron, batiendo las alas. Un momento después, dijo con lentitud: «¿Qué hacéis aquí tan tarde?» Su voz era tan normal que Elena sintió una punzada aún mayor. La gente del campo suele ser así. Por muy dolidos que estén, rara vez levantan la voz. Es ese silencio el que carcome por dentro. Se quedó de pie al borde del punto Kazam. «Porche, he venido a pedirle perdón. De verdad, hoy he sido una descuidada». Julián sonrió levemente, con la vista fija en las gallinas. «Yo ya soy viejo. Me da igual comer una cosa que otra». Aquella frase hizo que Elena se mordiera el labio con fuerza. Desde la tarde, esas palabras le daban vueltas en la cabeza como una espina. Javier le acercó una silla de plástico a su mujer y él se apoyó en una columna del porche. La casa del pueblo era tan silenciosa que se oía el canto de grillos en la acequia y el aroma de las velas del aniversario flotando en el aire. Después de un largo rato, Elena habló: «Esta tarde, de verdad que no pensé
Como teníamos visita, me puse nerviosa. Julián asintió. A los invitados importantes hay que tratarlos bien. No diga eso, suegro, que me hace sentir peor. Él levantó la vista para mirar a su nuera. La luz amarilla acentuaba las arrugas de su rostro envejecido. ¿Sentirte peor por qué? Si yo lo entiendo. Y lo decía de verdad. Precisamente porque lo entendía, le dolía más. Entendía la necesidad de los jóvenes de hoy de guardar las apariencias, de mantener las relaciones. Entendía que su hijo luchaba por abrirse paso en la ciudad, que su nuera quería que a su marido le fuera bien en el trabajo. Pero entenderlo no significaba que no le doliera. Había recorrido casi 500 kilómetros solo para compartir una comida con su hijo y su nieto en el aniversario de su mujer. Y al llegar, en medio de un banquete lleno de risas, se encontró con un plato de lentejas frías, apartado para él. La sensación fue como estar en casa de su hijo y, aún así, sentirse fuera de lugar. Afuera, el viento sopló más fuerte, haciendo crujir el tejado de Uralita. Elena bajó la cabeza. Cuando mi padre vivía, una vez subió a vernos. Yo estaba en la tienda y le dejé comiendo solo. Todavía recuerdo su mirada cuando cogió el plato de sopa fría. Su voz se fue apagando. Siempre pensé que nunca más volvería a hacer algo así a una persona mayor. Julián guardó silencio. Javier miró a su mujer, con el corazón encogido. Sabía que Elena no era una mala persona. Desde que se casaron, se había encargado de todo. Durante los meses que él estuvo en paro, fue ella la que se deslomó vendiendo por internet hasta altas horas de la noche para poder seguir pagando la hipoteca. Pero, a veces, vivir ahogado por las dificultades hace que uno priorice lo inmediato y se olvide de los sentimientos de los demás. Julián se levantó con lentitud. Venga, entrad a descansar. Conducir de noche es peligroso. Elena también se levantó. ¿Sigue enfadado, suegro? Él soltó una risita. Ya no me quedan fuerzas para enfadarme. Dicho esto, entró en la casa. La espalda encorvada bajo la luz hizo que Elena sintiera un escozor en la nariz. La casa era pequeña, pero estaba limpia. El viejo banco de madera del salón seguía cubierto con un paño blanco, como cuando Isabel vivía. En el pequeño altar, la foto de su mujer con una blusa morada sonreía amablemente. Elena se quedó mirando un momento y luego, en silencio, encendió unas velas nuevas. Al darse la vuelta, vio que Julián estaba abriendo un viejo armario de aluminio para sacar unas mantas. «Dejadnos dormir aquí fuera, suegro. No pasa nada, arriba hay sitio». Javier se acercó a ayudar a su padre a extender un colchón en el suelo. Las manos de su padre temblaban al doblar la esquina de la manta. De repente, recordó que, de pequeño, cuando tenía fiebre, su padre se pasaba la noche en vela abanicándole. Aquel hombre, que antes podía cargar 2 sacos de trigo a la vez, ahora se movía con una lentitud que dolía. Esa noche, se acostaron casi a la 1 de la madrugada. Javier, en el banco del salón, no podía dormir. El ventilador del techo giraba con un chirrido monótono. Desde la habitación del fondo, de vez en cuando, llegaba la tos seca de su padre. Elena, a su lado, no dejaba de dar vueltas. ¿Estás despierto? Sí. He visto a tu padre mucho más delgado que en Navidad. Javier suspiró. Lleva 2 meses ocultando que está enfermo. ¿Enfermo de qué? El otro día me llamó Mateo, el vecino, y me dijo que papá se marea a menudo. Le insistió en que fuera al médico, pero no quiso. Elena se incorporó de golpe. ¿Por qué no me lo habías dicho? Para no preocuparte. De repente, en la habitación del fondo se oyó un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. Los dos corrieron hacia allí. Julián estaba sentado en el suelo, agarrado al borde de la cama. Una jarra de aluminio rodaba a su lado y el agua había empapado el colchón. «Papá, ¿qué ha pasado?» «Nada. Un traspié al levantarme». Javier le ayudó a volver a la cama y notó que tenía las manos heladas.
¿Te has mareado? Cosas de la edad. Elena secó el agua del suelo y miró a su suegro con más atención. Su rostro estaba mucho más pálido que por la tarde y tenía unas ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Mañana vamos al centro de salud del pueblo. No nos des estos sustos. Julián se apoyó en el cabecero, con la vista perdida en la oscuridad de la ventana. ¿Dinero para ir al médico a cada rato? ¿De dónde? Javier, al oír eso, sintió un nudo en la garganta. Los 15.000 euros para su nieto los guardaba como oro en paño, pero para su propia salud escatimaba hasta el punto de no querer ir al médico. Elena se giró para secarse una lágrima. Un rato después, Julián volvió a acostarse. Javier le arropó y cuando iba a salir, oyó que su padre le llamaba en voz baja. Javier. ¿Sí, papá? ¿Recuerdas qué cocinaba tu madre para los aniversarios? Se detuvo unos segundos. Potaje de garbanzos. Sí. Sonrió, cansado. Esta tarde, al pasar por el mercado, pensé en comprar garbanzos para traeros. Pero luego pensé, en la ciudad no os faltará de nada bueno. Dicho esto, cerró los ojos. Javier se quedó parado un buen rato antes de salir. Casi al amanecer empezó a llover con fuerza. El agua golpeaba el tejado de Uralita con un sonido monótono. Elena, acostada, no podía conciliar el sueño. Justo cuando empezaba a quedarse dormida, oyó el sonido suave de la puerta al abrirse. Se levantó de un salto. En el salón, en la penumbra, vio la silueta de Julián, encorvado, colgándose al hombro la vieja bolsa de lona. ¿A dónde va, suegro? Él se giró, hablando en susurros, como para no despertar a nadie. Voy al mercado un momento. Pero si todavía no ha amanecido. Estoy acostumbrado. Dicho esto, abrió la puerta y salió bajo la lluvia fina. Elena se quedó, paralizada unos segundos, y luego fue a despertar a su marido. Javier, tu padre, se ha ido. Él saltó de la cama y corrió al patio. En el camino de entrada, solo se veía la espalda de un anciano desapareciendo al final del camino de tierra mojada. En su mano, seguía llevando la bolsa de lona que había traído de la ciudad el día anterior. Pero esta vez, de la bolsa, colgaba una vieja lata de aluminio, la que su mujer usaba cada mañana para ir a comprar pescado al mercado. El camino del pueblo, tras la lluvia, estaba cubierto por una fina capa de niebla. Julián caminaba despacio, con la espalda encorvada bajo la camisa, descolorida, ya húmeda. La vieja lata chocaba contra la bolsa, produciendo un tintineo con cada paso. Javier le alcanzó con la moto al final del pueblo. Papá, ¿por qué te has levantado tan temprano? ¿A dónde vas sin llamarme? Voy al mercado a comprar unas cosas. Déjame que te lleve. Él negó con la cabeza. Por este camino la moto va mal. Andar me viene bien para las piernas, pero Javier vio claramente que sus pasos ya no eran firmes. En un tramo encharcado, tropezó y tuvo que apoyarse en un viejo olivo para no caer. Javier bajó de la moto. Deja, yo te llevo la bolsa. Julián no protestó. Seguramente estaba demasiado cansado. Caminaron juntos por el sendero solitario. A lo lejos, se veían las luces de alguna furgoneta que llevaba verduras al mercado comarcal. El olor a tierra, mojada y a humo de leña de las primeras casas se mezclaba en el aire. Hacía mucho tiempo que Javier no caminaba así con su padre. De pequeño, Julián solía llevarle al campo al amanecer, hablando de la cosecha, de los peces de la acequia. Entonces su padre le parecía fuerte y alto, siempre caminando más rápido que los demás. Ahora, incluso llegar al mercado le dejaba sin aliento. Al llegar a la plaza, la mujer que vendía churros le saludó con una sonrisa. «¿Anda, Julián?» Pensaba que se había ido ayer a la ciudad. Fui y volví. ¿Tanto? ¿Viaje para un día? Él solo sonrió levemente. Javier, a su lado, sentía un peso en el corazón. El mercado estaba animado, pero con la calma propia de los pueblos.
Julián fue directo al puesto de pescado de siempre. ¿Qué tal esas puendo? Tencas hoy, María. La mujer, robusta, levantó la vista. Hombre, Julián, recién pescadas de la charca esta mañana. Y echó un puñado de peces que aún coleaban en una palangana. Julián se sentó en un taburete bajo y examinó cada pieza, entrecerrando los ojos. Javier, detrás, vio cómo le temblaba la mano al coger un pescado para mirarle las agallas. Ponme unas cuantas, de tamaño mediano. ¿Tienes celebración en casa? Sí, una comida. María, mientras limpiaba el pescado, sonrió. Hoy que ha venido el hijo, estarás contento. Julián se giró para mirar a Javier. Sí, hacía mucho que no se quedaba a dormir. Su voz sonaba tan tranquila que a Javier le dolió en el alma. Después del pescado, compró un manojo de acelgas, unos pimientos y unos tomates, maduros. Todo cosas muy corrientes, que en la ciudad se encontraban en cualquier supermercado y con mejor aspecto. Pero él lo escogía todo con un cuidado extremo, como si preparara la comida más importante del mundo. Al pasar por el puesto de dulces, se detuvo. Ponme 2 perrunillas. La vendedora, al envolverlas, bromeó. A tu Isabel le encantaban. Al oír el nombre de su mujer, Julián se quedó un instante paralizado. Luego asintió. Sí, le gustaba mucho el dulce. Javier miró de perfil el rostro de su padre. Los ancianos guardan sus recuerdos en lo más hondo. Basta una palabra para que su mirada se nuble de nostalgia. Cuando llegaron a casa, ya clareaba. Elena se había levantado y estaba barriendo el patio. Al ver a su suegro entrar en la cocina con el pescado, corrió hacia él. Deje, suegro, ya lo hago yo. ¿Sabes guisar las tencas? De pequeño. Tú, suegra, las preparaba a menudo. Asintió y le dio la vieja lata a su nuera. Lava el arroz, anda. Elena cogió la lata y sintió un escozor en la nariz. Estaba abollada, con restos de hollín de la antigua lumbre. Desde que Isabel vivía, siempre había medido el arroz con esa lata. Tantos años. Y él aún las conservaba. En la cocina empezaron a oírse los sonidos familiares. El cuchillo en la tabla, el agua corriendo, el aceite chisporroteando. La casa, de repente, se sintió más cálida. Julián se sentó en el porche a limpiar las verduras. Lucas, ya despierto, correteaba por el patio persiguiendo a las gallinas. Al ver a su abuelo, gritó: «Abuelo, ¿hoy no tengo cole?» «No, hoy es domingo. Después de comer, te llevo a pescar». Sonrió. «Anda, ven aquí». El niño se sentó a su lado, jugando con las hojas de las acelgas y preguntando 1000 cosas. ¿Por qué gallina ponía pocos huevos? ¿Por qué el limonero picaba? Si de pequeño su padre era muy travieso. Julián soltó una carcajada, la primera desde el día anterior. Tu padre, de pequeño, era mucho peor que tú. Javier, que estaba encendiendo el fuego en la cocina, lo oyó y se sonrojó. ¿Qué cosas dices, papá? Con 8 años soltaste los patos en el huerto del vecino y tuviste que salir corriendo para que no te pillara. Lucas se partió de risa. La risa del niño llenó el patio, aligerando el ambiente. Elena, desde la cocina, miró la escena y sintió una paz extraña. Hacía mucho tiempo que esa casa no se sentía tan llena. Cerca del mediodía, el aroma del pescado guisado inundó la casa. Julián preparó un machado de ajo y pimentón y lo llevó a la mesa. La comida de hoy era mucho más sencilla que la de la víspera en la ciudad. Una fuente de tencas en salsa, acelgas rehogadas, una ensalada de tomate y el guiso espeso. Pero al sentarse a la mesa, todos se sintieron más ligeros. Julián le sirvió a su nieto un trozo de pescado. ¿Está bueno? El niño comía y hacía ruidos de satisfacción. Más bueno que en los restaurantes. Julián sonrió con ternura. En el campo no hay grandes lujos. Estaban comiendo cuando un coche se detuvo en la entrada. Todos miraron. Un
Mercedes negro y reluciente estaba aparcado frente a la cancela. De él bajó Ricardo, el jefe de Javier. Llevaba una camisa de manga larga, zapatos de cuero y una cesta de fruta en la mano. Javier se sorprendió. «Ricardo, ¿qué haces? ¿Aquí?» Ricardo sonrió. «Tenía que hacer unas gestiones por la zona y he pensado en pasar a saludar a tu padre». Entró en la casa con total naturalidad. Elena se apresuró a buscarle una silla. Ricardo, al sentarse, miró la mesa y exclamó: «Caramba, un guiso de pescado como este es un manjar». Julián solo asintió por cortesía. El ambiente en la mesa se volvió tenso. Javier sabía que Ricardo no había venido solo de visita. Efectivamente, después de un par de bocados, Ricardo se dirigió a él. «Mañana procura llegar pronto a la oficina. El expediente del préstamo de Construcciones Aníbal está pendiente de firma». Javier se tensó, pero creía que ese expediente no cumplía todos los requisitos. Ricardo sonrió con frialdad. «Le faltan un par de papeles, pero esas cosas se pueden flexibilizar». Julián, que estaba quitándole las espinas al pescado para su nieto, se detuvo. «¿Se puede prestar dinero de un banco sin tener todos los papeles?». La pregunta era sencilla, pero descolocó a Ricardo. «Bueno, quiero decir que se pueden aportar más tarde». Julián asintió, como si lo entendiera, y siguió comiendo. Pero Javier sabía que su padre había captado algo. Hacía meses que en su sucursal había rumores de algunos préstamos irregulares. Ricardo quería que él firmara también para compartir la responsabilidad. Javier llevaba tiempo dudando, porque sabía que la empresa de ese préstamo tenía muy mala reputación. La comida, que había empezado en calma, se volvió pesada. Lucas, ajeno a todo, preguntó: «Señor, ¿usted sabe volar cometas?». Ricardo se rió. «De pequeño, todas las que volaba se me rompían». La mesa soltó una risa contenida y el ambiente se relajó un poco. Pero justo en ese momento sonó el teléfono de Javier. Miró la pantalla y palideció. Era del banco. Al contestar, la voz angustiada de una compañera de contabilidad resonó: «Javier, ven a la oficina ahora mismo. Ha venido una inspección a revisar los expedientes de préstamos». La voz de la chica temblaba. «Date prisa, están revisando todo lo del departamento de crédito. Han preguntado por Construcciones Aníbal». Javier se levantó de la mesa de un salto. «¿Es grave?». «No lo sé, solo sé que el director lleva encerrado en una reunión desde primera hora». Apenas colgó, la casa se quedó en un silencio sepulcral. Ricardo dejó los cubiertos sobre la mesa, muy despacio. «Será una inspección rutinaria». Su voz intentaba sonar tranquila, pero la mano con la que sostenía el vaso de vino temblaba ligeramente. Javier miró a su jefe. Hacía meses que era Ricardo quien le insistía en que firmara los papeles de esa empresa. «Javier, en este negocio, si eres demasiado rígido, no sobrevives», le decía. Ahora, al oír la palabra inspección, sintió un escalofrío. Elena miró a su marido. «¿Te tienes que ir a Madrid ya?». «Sí, prepárame una bolsa». Julián, en silencio, miraba el guiso humeante. Un rato después, preguntó: «¿Pasa algo en el trabajo, hijo?». Antes de que Javier pudiera responder, Ricardo intervino: «No es nada, don Julián. Un simple trámite». Julián asintió. «Con el dinero y los papeles, más vale ser claro». Un comentario inocente que hizo cambiar el color del rostro de Ricardo. Javier fue a la habitación a por una chaqueta, con la cabeza hecha un lío. Construcciones Aníbal era una empresa que había crecido muy rápido en los últimos 2 años. Aparentemente movía mucho dinero, pero al revisar sus cuentas, Javier había visto cosas raras. Proyectos sin licencias que se valoraban muy alto para pedir préstamos. Había pensado en informar a sus superiores, pero Ricardo le había dicho: «En todas partes hay reglas, no escritas. No seas tonto y nos busques la ruina a todos». Desde entonces, no se había atrevido a firmar.
pero tampoco a denunciarlo. Afuera, el cielo se estaba nublando de nuevo. Elena le preparó la bolsa y le llevó a un rincón de la cocina. Dime la verdad, ¿es peligroso? No lo sé. ¿Tiene que ver con Ricardo? El silencio de Javier fue suficiente respuesta. Elena le apretó la mano. No hagas ninguna tontería, por favor. Él forzó una sonrisa. Ahora mismo, aunque quisiera, no podría. Cuando salió, Ricardo ya le esperaba junto al coche. Vamos. Julián le llamó, desde la puerta. Javier. ¿Sí, papá? Cuando llegues, come algo. Asintió y, de repente, vio a su padre coger un tupper de la cocina. ¿Qué haces? Te pongo un poco de guiso para el camino. No hace falta, papá. Se te hará tarde, y con el estómago vacío, dijo mientras metía con cuidado los trozos de pescado en el recipiente. La forma en que se preocupaba por su hijo, ya con más de 40 años, era la misma que cuando estudiaba en la universidad. Entonces, cada mes le enviaba por el autobús de línea un tarro de adobo, un trozo de chorizo y una bolsa de arroz. Una vez, un compañero de piso le preguntó, en broma, ¿tu padre cree que en Madrid no hay supermercados? Y a él le dio un poco de vergüenza. Ahora, al recordarlo, sintió una punzada. El coche de Ricardo salió del pueblo justo cuando empezaba a llover. Dentro, el ambiente era irrespirable. Ricardo, en el asiento del copiloto, no paraba de fumar. El humo denso mareaba a Javier. Después de un buen rato, Ricardo habló. Cuando lleguemos, si te preguntan algo, di que seguiste el procedimiento y que ningún expediente se ha aprobado del todo. Javier se giró para mirarle. Ricardo, ¿el expediente de Aníbal tiene problemas de verdad? Ricardo sonrió, con amargura. ¿Crees que alguna empresa que pide cientos de miles de euros está limpia como el agua de un manantial? Pero si se equivocan ellos. Tú eres demasiado joven para cargar con eso. Apagó el cigarrillo con fuerza en el cenicero. En esta profesión, a veces se sobrevive sabiendo cuándo hay que cerrar los ojos. Javier se giró hacia la ventanilla, cubierta de gotas de lluvia. En su mente apareció la imagen de su padre esa mañana, escogiendo el pescado en el mercado. Toda su vida había sido pobre, pero nunca había cogido nada que no fuera suyo. Recordó que, con 10 años, se encontró una cartera en la calle y la llevó a casa todo contento. Su padre le obligó a esperar casi 2 horas en la puerta del ayuntamiento hasta que apareció el dueño. Él lloró de rabia. Su padre solo le dijo una frase. Lo que no es tuyo, si te lo quedas, no te deja dormir, tranquilo. El coche acababa de entrar en Madrid cuando su teléfono volvió a sonar. Era, Elena, ¿has llegado? Casi. Papá ha vomitado. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo? Hace un rato se ha mareado y ha vomitado en el patio. He querido llevarle al centro de salud, pero no ha querido. He llamado a Mateo para que venga a verle. Él insiste en que solo necesita descansar. La voz de Elena temblaba. Le veo muy débil, Javier. Él apretó el teléfono. Por un lado, su padre enfermo. Por otro, su trabajo en peligro. Sentía la cabeza a punto de estallar. El coche se detuvo frente al banco a las 3 de la tarde. El ambiente dentro era tenso. Los empleados cuchicheaban en grupos. Al ver entrar a Ricardo, todos callaron. La contable corrió hacia Javier. Los inspectores están en la sala de reuniones de arriba. El director también está allí. Cuando se acercaba a las Treva on Porto, escaleras, oyó una voz que gritaba desde arriba. ¿Quién es el responsable de estos expedientes? Se detuvo en seco. Ricardo se giró y le susurró, tranquilo, pero su propio rostro estaba pálido. La sala de reuniones estaba helada, a pesar del aire acondicionado. Sobre la mesa, una pila de carpetas. 3 hombres de traje revisaban los papeles. El director de la sucursal estaba en un rincón, secándose el sudor de la frente. Un hombre con gafas levantó la vista. ¿Quién es Javier? Yo. Siéntese. Le
Empujó un fajo de papeles. Usted se encargó de la evaluación de construcciones. Aníbal, ¿verdad? Sí. Entonces, explíquenos por qué se propuso aumentar el QATRA. Créditos y los avales no estaban en regla. Se le secó la garganta. Miró, instintivamente, a Ricardo, pero éste miraba su móvil, evitando su mirada. Sintió un escalofrío. El hombre de las gafas continuó. Hemos comparado los expedientes y hay indicios de que se modificaron después de la firma. Javier, no oía bien. Yo no he firmado la aprobación final. Pero la firma de la evaluación inicial es suya. Miró los papeles. Era su firma. Hacía meses, Ricardo le había dicho que firmara la visita de campo para adelantar el trámite, que el resto se completaría después. Y él le creyó. Ahora, sentía como si una trampa se cerrara a su alrededor. Justo en ese momento, su teléfono vibró sin parar en su bolsillo. Era Elena. Pidió permiso para salir a contestar. Apenas descolgó, oyó un sollozo ahogado. Javier. Papá se ha desmayado. El llanto de Elena hizo que le flaquearan las piernas. Está en el suelo del patio. Mateo y yo lo hemos metido en casa, pero no recupera el conocimiento del todo. Tuvo que apoyarse en la barandilla del pasillo para no caer. ¿Habéis llamado a una ambulancia? Está de camino, pero con la lluvia va muy despacio. Se giró y miró la puerta de la sala de reuniones. Dentro seguían las voces y el ruido de papeles. A un lado, la inspección que podía arruinar su carrera. Al otro, su padre, inconsciente, en el pueblo. Tenía la garganta cerrada. Quédate con él. Voy para allá ahora mismo. Apenas colgó, oyó la voz de Ricardo a su espalda. ¿A dónde vas? Me vuelvo al pueblo. Mi padre está en el hospital. Ricardo se acercó rápidamente y le susurró. Si te vas ahora, nos hundes a todos. Mi padre se está muriendo. La inspección te está interrogando a ti. Sí, te marchas. Es como admitir que eres culpable. El rostro de Javier ardía. ¿Y qué pasa con mi padre? Ricardo le agarró del brazo con fuerza. Hazme caso. Aguanta hoy y luego haz lo que quieras. Por primera vez, Javier vio el pánico en los ojos de su jefe. Ya no era la confianza ni la sonrisa fría de siempre. Era la mirada de alguien que está a punto de perderlo todo. Se soltó de su agarre. Lo siento, y bajó las escaleras sin mirar atrás. Ricardo le gritó. Piénsatelo bien, Javier. Pero él no se detuvo. La lluvia en Madrid caía a cántaros. Condujo, como si atravesara una cortina de agua, con la mente llena de ruidos. El llanto de Elena, la tos de su padre la noche anterior, la voz del inspector preguntando por su firma. Todo se acumulaba en su pecho como una losa. La carretera de salida estaba atascada. Paró en el arcén para llamar. ¿Cómo está? Estamos de camino al hospital comarcal. ¿Ha despertado? A ratos. No para de preguntar por ti. Javier cerró los ojos un instante. Dile que ya voy. Tardó más de 2 horas en llegar al hospital, un edificio viejo junto a la carretera. El pasillo olía a desinfectante y a comida fría. Al llegar a la Púnica, puerta de urgencias, vio a Elena sentada en una silla de plástico, agotada. Lucas dormía sobre su hombro. ¿Dónde está papá? Ahí dentro. Le acaban de poner suero. Miró por la ventanilla. Julián yacía en una camilla, con una vía en el brazo y los ojos cerrados. Parecía haber encogido. Entró en el box. El monitor cardíaco emitía un pitido constante. Julián, al oírle, abrió los ojos y forzó una sonrisa débil. ¿Ya te has vuelto? ¿Cómo no iba a volver, papá? Le miró un rato y le preguntó en voz baja. ¿Y trabajo? En ese momento, su teléfono volvió a vibrar. Más de 10 llamadas, perdidas del banco y de Ricardo. Lo apagó. Julián vio el gesto y suspiró. No, dejes el trabajo por mi culpa, que ya soy viejo. No digas eso. Un médico, joven, entró, miró el historial y preguntó. ¿Es usted el hijo? Sí, su padre. Tiene una anemia severa y una bajada de tensión muy fuerte. Se hacía
¿Revisiones? Javier negó con la cabeza. El médico frunció el ceño. Es muy peligroso dejar así a una persona mayor. Sospechamos que puede tener también un problema en el estómago. Habrá que trasladarlo a un hospital más grande para hacerle más pruebas. Elena, a su lado, palideció. ¿Es muy grave, doctor? Aún no podemos decirlo. El médico se fue. En la habitación solo se oía la lluvia. Julián se giró hacia la ventana. Un achaque de nada y ya os estoy dando la lata. Javier se sentó a su lado. ¿Desde cuándo te encuentras mal, papá? Julián guardó silencio. Casi un año. ¿Y por qué no dijiste nada? A mi edad siempre duele algo. ¿Vomitas sangre y dices que no es nada? La pregunta se le escapó y Elena se sobresaltó. Julián se giró hacia su hijo. ¿Ya lo sabes? Javier apretó los puños. Me lo ha dicho Mateo. Cuando te desmayaste. Julián se giró lentamente. En el pasillo se oía el llanto de un niño, él, arrastrar de zapatillas, la megafonía llamando a pacientes. En medio de ese caos, la habitación parecía aún más opresiva. Después de un largo rato, su padre habló. Cuando tu madre enfermó, todo el dinero se fue en medicinas. Cuando murió, tenía miedo de que os quedarais con deudas. Por eso empecé a ahorrar. ¿Y ahorras a costa de tu salud? Sonrió levemente. El dinero para los estudios de tu nieto es más útil que para tenerme en un hospital. Javier bajó la cabeza. Desde que tenía uso de razón, su padre siempre había sido así. Siempre, poniéndose en último lugar. El teléfono de Elena sonó. Miró la pantalla y se giró hacia su marido. Es Ricardo. Javier no contestó. Menos de un minuto después, su propio teléfono vibró. Era el director. Salió al pasillo para contestar. ¿Dónde está? En el hospital, con mi padre. Entiendo su situación, pero el asunto de Aníbal se ha complicado mucho. Javier guardó silencio. El director bajó la voz. La inspección ha encontrado más documentos falsificados. El señor Ricardo dice que esa parte la llevaba usted. A Javier se le heló la sangre. Ricardo ha dicho, ¿eso? Venga a la oficina ahora mismo. Se apoyó en la pared fría del pasillo. Señor, yo nunca he falsificado nada. Lo sé, pero ahora mismo, quien firmó la evaluación inicial es usted. Y Ricardo. El director se calló unos segundos. Ricardo ha pedido la baja esta mañana por un ataque de ansiedad. Javier soltó una risa seca, amarga. El director continuó. La situación es muy delicada para usted. Vaya preparándose. La llamada terminó. Se quedó un buen rato en el pasillo antes de volver. Elena, al verle la cara, supo que algo iba mal. ¿Qué pasa en la oficina? Antes de que pudiera responder, Julián abrió los ojos. Si pasa algo, dímelo. Javier se sentó a su lado. Me han implicado en un asunto de préstamos fraudulentos. Julián le miró fijamente. ¿Has hecho algo malo? Javier negó de inmediato. No he cogido ni un céntimo. Su padre asintió lentamente. Entonces, está bien. Pero mi firma está ahí. Julián guardó un largo silencio y luego, con la mano de la vía, le cogió la muñeca. Su mano era delgada, pero aún cálida. ¿Recuerdas lo que te enseñé de pequeño? Javier bajó la cabeza. Sí, lo que no es tuyo. Si te lo quedas, no te deja dormir tranquilo. Al decir esto, su padre sufrió un ataque de tos tan fuerte que Elena corrió a llamar al médico. Mientras le ayudaba a incorporarse, el teléfono de su bolsillo volvió a vibrar. Era un número desconocido. Al contestar, una voz de hombre, muy grave, dijo: Si quieres que tu padre siga tranquilo en el hospital, mañana no se te ocurra decir nada. Javier se quedó petrificado en el pasillo del hospital. Al otro lado de la línea, solo se oyó un zumbido y colgaron. Miró la pantalla. Número oculto. Afuera, la lluvia no cesaba. Los familiares de los enfermos dormitaban en los bancos del pasillo. Javier.
La voz de Elena le hizo volver en sí. El médico le dijo que firmara los papeles para el traslado. Entró de nuevo en el box. A Julián le habían puesto oxígeno y ya tosía menos. El médico le llevó a un rincón. Sospechamos de una hemorragia interna en el estómago. Aquí no tenemos medios para confirmarlo. Deberían trasladarlo al hospital provincial cuanto antes. ¿Cuánto costará todo a esto, doctor? Primero hay que ingresarlo, hacerle una endoscopia y más pruebas. Javier asintió, con la cabeza hecha un nudo. Los ahorros de la familia se habían ido en la entrada del piso y el colegio de Lucas. Un tratamiento largo sería carísimo. Elena, a su lado, le susurró: «Tenemos la libreta de ahorros de tu padre». Se giraron y se miraron en silencio. Ese dinero era para su nieto. Ninguno de los dos se había atrevido a pensar en tocarlo. Julián, desde la cama, lo había oído todo. «Estoy bien, no hace falta tanto lío. Papá, no te preocupes por el dinero. Ahora lo importante eres tú». Le acomodó la manta. «¿Tenemos suficiente? ¿No os meteréis en un lío?» Javier le miró, con un nudo en la garganta. De pequeño, cuando él enfermaba, su padre se pasaba la noche en vela, y ahora, incluso en el hospital, seguía preocupado por el dinero de su hijo. Cerca del mediodía, una ambulancia trasladó a Julián al hospital de la capital de provincia. El viaje fue incómodo, pero él no se quejó. Javier iba delante, dándole vueltas a la llamada de la mañana. «¿Quieres que tu padre siga tranquilo?» ¿Quién era? ¿Ricardo? ¿La gente de Construcciones Aníbal? Al llegar, ingresaron a Julián directamente en la planta de digestivo. Los primeros resultados hicieron que el médico frunciera el ceño. «Tiene una anemia muy severa, lleva perdiendo sangre mucho tiempo. ¿Es peligroso? Tenemos que hacer una endoscopia para saberlo». Justo entonces, su teléfono volvió a sonar. Era su director. Salió al pasillo. «¿Dónde está?» «En el hospital. La inspección requiere su presencia esta tarde». «No puedo ir». El director suspiró. «Javier, la cosa pinta muy mal para ti. Ricardo ha desaparecido. No contesta al teléfono. Y han encontrado indicios de que toda la responsabilidad del expediente recae sobre ti. Aunque sé que no has cobrado nada, los papeles te señalan. Sube y di la verdad. Y si hay gente detrás de esto». El director guardó silencio. «Sálvate tú primero». La llamada terminó. Elena le estaba poniendo crema en los pies a su suegro. Lucas dormía en un sofá. Julián, al verle entrar, preguntó: «¿Otra vez de trabajo?» «Sí». «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé». Julián le miró a los ojos. «¿Hiciste algo malo?» «Confié demasiado en quien no debía». Asintió. «Confiar en la gente no es malo. Lo que temo es que, por miedo, acabes diciendo algo que no sientes». Por la tarde, el médico les llamó a solas. «Hemos encontrado un tumor en el estómago de su padre». Elena tuvo que apoyarse en la pared. Javier se quedó sin habla. «¿Están seguros, doctor?» «Hay que hacer una biopsia, pero las probabilidades son altas». El pasillo del hospital se sumió en el silencio. La palabra tumor le oprimía el pecho. Elena se secó las lágrimas. «¿Él lo sabe?» «No. De momento. Es mejor que mantenga el ánimo». Cuando volvieron a la habitación, intentaron actuar con normalidad, pero Julián, con una sola mirada, lo supo. «¿Qué ha dicho el médico?» Javier forzó una sonrisa. «Que tienes una gastritis muy fuerte, nada más». Él le miró unos segundos más y luego asintió, sin preguntar más. Ese silencio fue aún más doloroso. Esa noche, Javier se quedó a velar a su padre. La planta del hospital era fría y desoladora. Julián se giró en la cama. «¿Javier? ¿Tienes miedo de perder el trabajo?» «Sí». «¿Y de ir a la cárcel?» Se detuvo. Nunca lo había pensado. Julián se giró lentamente. «Yo ya soy viejo. Me da igual enfermar. Me da igual perder la casa. Lo único que me daría miedo es que mi nieto, el día de mañana,
tuviera que bajar la cabeza porque su padre no fue un hombre honrado. Javier se giró rápidamente, con la garganta cerrada. En ese instante, su teléfono vibró de nuevo, un mensaje del número desconocido: para salvar a tu padre, mañana, firma un documento declarando que los expedientes originales se perdieron. Javier se pasó la noche en vela, con el mensaje grabado en la mente. Cerca de las 4 de la mañana, su padre tosió. ¿Necesitas algo, papá? Un poco de agua. Le ayudó a incorporarse. Tienes algo que no me cuentas, ¿verdad? Javier guardó silencio. De pequeño, cuando mentías, se te ponían las orejas rojas. Al oír eso, sonrió con tristeza. ¿Aún te acuerdas? Te he criado durante 40 años. ¿De qué tienes miedo? Agachó la cabeza. Tengo miedo de que estés muy enfermo. ¿Y qué más? Tengo miedo de arrastrar a toda la familia conmigo. Julián le miró un largo rato y sonrió con amargura. Cuando tenía tu edad, yo también tuve miedo. Una vez, una mala cosecha me dejó lleno de deudas. El prestamista venía a la puerta a gritar. Tu madre, que acababa de tener a tu hermana, se pasaba el día llorando. Me ofrecieron vender la tierra de los abuelos para pagar la deuda. No lo hice. ¿Por qué? Porque hay cosas que se pueden perder y recuperar, y otras que, si se pierden, no se recuperan jamás. A la mañana siguiente, el teléfono volvió a sonar. Era su director. Sube, inmediatamente. La inspección quiere un careo. Ricardo ha aparecido. Se ha presentado y ha declarado que toda la manipulación de los expedientes fue idea tuya. A Javier se le heló la sangre. ¿Tienes alguna prueba de lo contrario? Guardó silencio. Todas sus conversaciones con Ricardo habían sido verbales, en bares, después del trabajo. Si no subes, levantarán acta de incomparecencia. Entró en la habitación. Tengo que ir a la ciudad. Elena se tensó. ¿Ahora? ¿Sí? Julián le miró. Ve, hijo, el trabajo es importante. Se sentó a su lado. No quiero dejarte solo. Sonrió. Tu mujer está aquí. Solo te pido una cosa. No hagas nada de lo que te puedas arrepentir. ¿Has hecho algo que te remuerda las tamos? ¿Conciencia? Javier, tras unos segundos, negó con la cabeza. Entonces ve, tranquilo. Antes de que saliera, le llamó de nuevo. Javier, no dejes que el día de mañana tu hijo tenga que apartar la mirada de la gente. Esa frase le acompañó durante todo el viaje. Al llegar al banco, el ambiente era irrespirable. Entró en la sala de reuniones. Ricardo estaba sentado, con aspecto pulcro, y al verle, incluso le hizo un gesto de saludo. El inspector le preguntó, directamente, ¿reconoce su firma en estos documentos? ¿Sabía que estaban modificados? Antes de que pudiera contestar, Ricardo intervino. Yo también me sorprendí. De hecho, le advertí a Javier que fuera más cuidadoso. Javier se giró para mirarle. Por primera vez en su vida, sintió lo que era que te empujaran a un precipicio. El inspector continuó. El señor Ricardo declara que usted le presionó para acelerar el expediente. ¿Y cómo explica que los documentos originales hayan desaparecido? Toda la sala guardó silencio. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje. Quédate callado y tu padre recibirá el mejor tratamiento posible. Levantó la vista. Ricardo tenía la mirada baja, pero una de sus comisuras se curvó en una leve sonrisa. Justo en ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe. Una de las limpiadoras, una mujer mayor, entró agitada. ¿Quién es familiar de Julián? ¿García? Toda la sala se giró. ¿Quién es el hijo de Julián García? Javier se levantó. Soy yo. La mujer se acercó corriendo y le tendió un teléfono móvil viejo. Alguien me ha pedido que se lo dé. Decían que era muy urgente. Javier lo cogió. La pantalla mostraba una grabación de audio en pausa. Sin pensarlo, pulsó el play. Unos segundos de estática y luego, la voz de Ricardo, nítida. Dejamos que Javier firme primero. Si luego hay problemas, es más fácil
echarle la culpa a él. Otra voz preguntó, ¿y crees que aceptará? Ricardo se rió. Es un buenazo. Y además, necesita el dinero para su hijo. El ambiente en la sala se congeló. El rostro de Ricardo se descompuso. El inspector se acercó. «Deme ese teléfono». «Eso es un montaje», gritó Ricardo, pero su voz ya no tenía aplomo. En ese instante, el teléfono de Javier sonó. Era Elena. Apenas descolgó, oyó su voz, rota por el llanto. «Javier, papá ha muerto». El mundo se detuvo. «¿Qué dices?» «Acaba de sufrir una parada cardiorrespiratoria». El llanto al otro lado se convirtió en un sollozo desgarrador. Javier se quedó de pie en medio de la sala, pero sus piernas no respondían. Los sonidos a su alrededor se apagaron. Solo la frase de Elena se repetía en su cabeza. «Papá ha muerto». El teléfono que sostenía cayó al suelo. Se giró y salió corriendo. Condujo de vuelta al hospital como un autómata. Subió corriendo a la planta. Elena estaba sentada en un banco, derrumbada. Lucas la abrazaba, asustado. Miró, a través de la ventanilla de la habitación. La cama estaba medio oculta por una cortina blanca. Entró despacio. Julián yacía bajo una sábana fina, con el rostro demacrado pero, extrañamente, en paz. Una enfermera se acercó. Se fue muy tranquilo. Antes de perder el conocimiento, preguntó si su hijo ya había llegado. Se le cerró la garganta. Elena entró y le entregó la vieja bolsa de lona. La tuvo a su lado hasta el final. Javier la cogió. Aún estaba tibia. Dentro, además de su ropa, estaba la vieja lata abollada y el tupper con el guiso de pescado que le preparó y que no llegó a comer. Al abrirlo, el aroma a pimentón y pescado inundó la fría habitación. Por la tarde, un coche fúnebre llevó a Julián de vuelta al pueblo. Los vecinos esperaban en la puerta. Lloraban al ver llegar el féretro. «Dios mío, sí, anteayer mismo le vi en el mercado. Era bueno como el pan». Javier ayudó a bajar a su padre, con las manos temblando. Esa noche, durante el velatorio, la casa se llenó de gente. Cerca de medianoche, Elena le trajo un caldo caliente. Él negó con la cabeza. Al final, despertó un momento. «Me dijo que te dijera que nunca agacharas la cabeza, que no quería que tuvieras que apartar la mirada de tu hijo». Javier cerró los ojos. En ese momento, su teléfono vibró, un número desconocido. Salió al patio. La misma voz grave de antes. «Lamento lo de tu padre, pero ahora que estás libre, mañana sube a la oficina y firma el documento de extravío. Sí, lo haces, conservarás tu trabajo y tu casa». Apretó los dientes. «¿Y si no lo hago? Entonces tu hijo crecerá con la fama de tener un padre ladrón». Colgaron. Se quedó en el patio oscuro. Recordó que Elena, al vestir a su padre, había encontrado un papel doblado en su bolsillo. Lo sacó. La letra temblorosa de Julián. «Sé que te están presionando». En el cajón del viejo aparador de «Madre, guardo algo desde hace meses. Que nadie lo coja antes que tú». Entró en la casa. El aparador era de madera de nogal, con un pequeño cajón que apenas se usaba. Dentro, encontró una caja de hojalata. Al abrirla, se quedó sin aliento. Había un teléfono móvil antiguo, varias fotocopias y una pequeña grabadora. Las fotocopias eran del contrato de Aníbal, pero con 2 juegos de firmas. Una de ellas incluía la de Ricardo, que él nunca había visto, y una nota escrita a mano por su padre. Los oía hablar en el café de al lado del hospital. Cogió la grabadora y la encendió. La voz de Ricardo. «¿El viejo? ¿Cuánto va a vivir con esa enfermedad? Con que mantengamos callado a Javier es suficiente». Otra voz. «¿Y si habla?» Ricardo riendo. «Su padre está en el hospital. La gente de pueblo tiene miedo de meter a la familia en líos». Afuera, un perro ladró y un coche frenó en la puerta. Entraron 2 hombres de traje. «Venimos de parte de Ricardo a dar el pésame». Le ofrecieron un sobre
grueso. Javier no lo aceptó. Es tarde. El hombre insistió. Hay cosas que se hablan en privado. Si es usted listo, todo saldrá bien. Justo entonces, vecino Mateo se acercó con una linterna. ¿Pasa algo aquí? Los hombres se marcharon, no sin antes lanzar una última advertencia. A la mañana siguiente, un compañero del banco llegó al velatorio. Javier, la policía ha precintado la oficina. A Ricardo se lo han llevado a declarar. Y corre el rumor de que tú te has fugado. En ese momento sonó el teléfono. Era su director. Javier, han encontrado transferencias a nombre de un familiar tuyo, casi 20.000 euros. No puede ser. Comprueba la fecha, hace unos 4 años. Es el dinero de la libreta de ahorros. El dinero de la venta de la tierra de mi padre. Entró corriendo en la casa, volvió a coger la bolsa de lona de su padre y en el fondo encontró una pequeña libreta. Era el diario Julián, 14 de julio. Ricardo se reúne con un desconocido en el café. 16 de julio. Oigo que transferirán dinero a una cuenta a mi nombre para incriminar a Javier. 18 de julio. Preguntó en la caja del pueblo. El dinero de la libreta es de la venta de mi olivar. Javier se quedó sin aire. Su padre lo había investigado todo. En la última página, la letra era casi ilegible. Si me pasa algo, no culpéis a nadie. Solo quiero que mi hijo pueda caminar con la cabeza alta. Por la tarde, apareció una mujer en el velatorio. Soy Carmen, la antigua contable de Aníbal. Su padre vino a verme a la empresa. Me preguntó por unas transferencias. Me dio esta copia de las transacciones. Justo entonces, el coche de Ricardo volvió a aparecer. Esta vez venía acompañado de 2 policías, de paisano. Bajó del coche, con el rostro demacrado. Fue directo al féretro, encendió una vela y se giró hacia Javier. Lo siento. Al principio, solo quería compartir la responsabilidad. Nunca pensé que tu padre se daría cuenta. Se reunió conmigo en el hospital. Me preguntó si estábamos tendiendo una trampa. Me dijo que él ya estaba cerca de la muerte, pero que no iba a permitir que mancharan el nombre de su hijo. Pensé que solo eran las palabras de un viejo. Ricardo metió la mano en el bolsillo. La noche, antes de morir, me pidió que te diera esto, pero solo después del entierro. Le entregó una pequeña llave de latón. Es de una caja de seguridad en la caja de ahorros del pueblo. A la mañana siguiente, después del entierro, Javier, Elena y Carmen fueron a la Donovan Ramos, caja de ahorros. Dentro de la caja había un sobre. Contenía los documentos originales de la venta del olivar, las facturas y una copia de las grabaciones de la cámara de seguridad del café, que Julián había conseguido a través de un conocido. Lo tenía todo. Esa misma tarde entregaron todas las pruebas. La investigación se aceleró. Ricardo confesó todo y delató a varios directivos y a los dueños de Aníbal. A Javier le absolvieron de los cargos de fraude, aunque recibió una amonestación por negligencia. Un mes después, pidió la baja voluntaria en el banco. Volvió al pueblo, reformó a la vieja casa y abrió una pequeña tienda de suministros agrícolas. No ganaba tanto como antes, pero se sentía en paz. Cada mañana se levantaba, barría el patio, preparaba el desayuno y llevaba a Lucas al colegio. Por las tardes ayudaba a Elena en la tienda. Y por las noches cenaban en el porche, escuchando los grillos. Una tarde, Lucas entró corriendo en casa. «Papá, ha vuelto el abuelo». Javier se sobresaltó. En la puerta había un anciano vendedor de caramelos, con una camisa descolorida muy parecida a la de su padre. Se quedó mirándole un instante y luego salió y le compró todos los caramelos. Esa tarde se sentó en el porche, viendo a los niños del pueblo repartírselos dulces. El viento soplaba entre las palmeras. Desde la cocina llegaba el olor del guiso de pescado que preparaba Elena. Entró en la casa. La cena era sencilla,
pescado, verduras, ensalada, exactamente como la que su padre solía cocinar. Lucas, mientras ponía la mesa, preguntó: «Papá, ¿el abuelo sufrió mucho en su vida?». Javier levantó la vista hacia el pequeño altar, donde ahora descansaban las fotos de sus padres. El humo de las velas se elevaba suavemente. Acarició la cabeza de su hijo. «Sí, tu abuelo sufrió mucho, pero nunca dejó que nadie a su alrededor pasara hambre». Afuera, el viento seguía susurrando. La pequeña casa, después de la tormenta, por fin había encontrado la calma. Hay personas que viven su vida en silencio, como una vieja lámpara de aceite, y solo cuando se apaga, los que quedan se dan cuenta de la luz que, sin hacer ruido, había calentado el hogar durante todos esos años.